Biblias, la carta a los Efesios, al pasaje que acabamos de dar lectura, Efesios capítulo 1. La carta a los Efesios es una de las cartas que se conocen como cartas de la prisión, porque fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba prisionero en la ciudad de Roma. Se fecha entre los años 61-62 después de Cristo. Y se escribe junto con otras cartas, a lo menos son 4 cartas que se atribuyen a ese periodo de la vida del apóstol Pablo. Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son las 4 cartas conocidas como cartas de la prisión. ¿Cuáles son? Otra vez, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. El apóstol Pablo estuvo prisionero, primero se estima alrededor de 2 años en Roma, tuvo un periodo de libertad, varios años, y luego nuevamente fue apresado, y en ese segundo encarcelamiento es cuando él muere. En ese segundo encarcelamiento el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, sí, que ustedes pueden leer y ven el tono como él escribe, ya despidiéndose de su discípulo, diciendo que él ya había acabado la carrera, que había guardado la fe y que el Señor le tenía preparada una corona. Así que la carta a los Efesios pertenece a ese primer encarcelamiento alrededor del año 61-62 después de Cristo. La carta a los Efesios es una carta muy particular, porque a diferencia de otras cartas donde Pablo se inicia con un saludo y se dirige a personas o a una iglesia en particular, pareciera que la carta se dirige a un grupo de iglesias en la región de Éfeso. Si pudiéramos describir un bosquejo de esta carta, pudiéramos decir que Pablo habla del nuevo hombre, ¿sí? Dios está formando un nuevo hombre, como él dice en el capítulo 2, ¿están conmigo? En el capítulo 2, él dice a partir del versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios está formando algo nuevo, y para formar eso nuevo, Pablo dice que Dios comienza dándonos nueva vida en Cristo. Lo vemos en el capítulo 2, si están conmigo, dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿en qué momento? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, Dios está haciendo algo nuevo, y eso nuevo comienza dándonos nueva vida, ¿sí? Pero esa nueva vida no es algo que Dios haya hecho al azar, sino que corresponde a todo un propósito eterno de Dios. Y eso es lo maravilloso. Pablo en el capítulo 1, el capítulo que acabamos de leer, describe cómo Dios planeó esa nueva vida desde la eternidad.
Y en el capítulo 1, por favor, vamos a ver las bendiciones del creyente en Cristo. Y hay 3 grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo. ¿Cuál es la primera bendición? La elección. Dios nos ha elegido como parte de su familia. Dice el verso 3 y el verso 4. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué hermoso. La primera bendición que tenemos en Cristo es la elección. De verdad, cuando nos detenemos a meditar un momentito en lo que esto significa, es algo que sobrepasa nuestra comprensión. Cómo el Dios creador de todas las cosas, el creador del universo, antes incluso, dice Pablo, de que el mundo fuese hecho, te eligió a ti y a mí por su gracia. No existíamos, pero Dios ya tenía tu nombre en su memoria y tenía un plan para tu vida. Eso es incomprensible, eso sobrepasa todo entendimiento. En los últimos días se ha hablado mucho de los científicos descubriendo la famosa partícula de Dios, ¿no? Y alguien me preguntaba, ¿qué piensas? Le dije, bueno, la ciencia solamente puede describir lo que ve, pero no puede causar las cosas. Y apenas se acercan a poder entender parte de cómo Dios hizo las cosas, pero no las pueden causar. Entonces, la ciencia es meramente descriptiva, pero en Dios está la causa de todas las cosas. Y qué hermoso, hermanos, tú no estás aquí por el azar, no estás aquí por una casualidad, no estás aquí porque tú eres una persona muy devota y especial y decidiste buscar a Dios. Dios tuvo tu nombre en su memoria y te ha elegido. Y esa es la primera bendición que tenemos en Cristo, que Él nos eligió. Y nos eligió con un propósito, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es? Para que seamos, ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando la Biblia habla de ser santo y sin mancha, no está hablando de alguien que no se equivoca, que no peca, sino alguien que crece y madura en su fe y que cumple el propósito para el cual Dios lo eligió. Tú y yo somos seres imperfectos, pero podemos ir madurando y creciendo en nuestra fe, y en la medida que crecemos podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que la primera bendición que Dios nos da en Cristo, ¿cuál es? La elección. Yo te invito a que esto permanezca en tu mente y en tu corazón, y en tus momentos de devoción personal inviertas tiempo para agradecer a Dios y alabarlo por esa bendición, la elección. Antes que todo existiese, Dios ya tenía un plan para tu vida. ¿No es eso maravilloso? Bien, la segunda bendición que el apóstol Pablo describe que el creyente posee en Cristo es la adopción. Y dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no solo nos eligió, sino que nos eligió para ser ¿qué? Adoptados hijos
suyos. La adopción es uno de los temas del Nuevo Testamento que conmueven profundamente cuando leemos la palabra de Dios. Porque, como decía el el capítulo 2, y eso necesitamos estar conscientes de cuál era nuestra condición. Vean ustedes, vamos nuevamente al capítulo 2, por favor. ¿Cuál era la condición espiritual nuestra delante de Dios? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y por qué nos caracterizábamos, según el versículo 2? En lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo describe tres cosas de donde procede el pecado. Menciona aquí al mundo, a la carne y a Satanás. Y estas tres cosas, estas tres fuerzas nos tenían esclavizados y estábamos en pecado. Y porque estábamos en pecado, estábamos separados de Dios. Pero no importó eso. Aún así, Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Y ustedes saben que cuando una persona, una pareja, decide adoptar un hijo, no es un hijo natural, pero cuando lo adopta, ese niño, esa niña adquiere plenos derechos. Se constituye en un hijo con todos los privilegios. Entonces piensa en eso. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha adoptado como hijos, lo que está diciendo es que Dios ha cambiado nuestra situación de estar lejos de Él, separados de Él, ha cambiado totalmente nuestra situación y nos hace parte de su familia y nos da todos los derechos de hijo. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Qué derechos tienen los hijos? Una de las cosas únicas de la fe cristiana es que a Dios se le llama Padre. En ninguna otra fe se describe a Dios como Padre, solo en la Biblia. Y es porque Él nos ha adoptado. Y porque Él es nuestro Padre, podemos traer delante de Él nuestras necesidades, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, hermanos, hay dos bendiciones muy especiales que describe el apóstol Pablo que tenemos por medio de Cristo. La elección, una elección hecha en la eternidad, una elección hecha en Cristo y una elección hecha con un propósito, cumplir el propósito de Dios. En segundo lugar, la adopción. Dios cambia nuestra situación delante de Él y nos da todos los derechos como hijos. Por eso en la Biblia Cristo se presenta como nuestro hermano mayor. Y nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Se acuerdan de esa descripción de Pablo cuando dice que somos coherederos con Cristo? Todo lo que Dios le ha dado a Cristo, nosotros somos coherederos con Él. ¡Qué bendición! Así que dos bendiciones que tenemos en Cristo. La primera, ¿cuál fue? La segunda, la adopción. Y hay otra tercera bendición que tenemos en Cristo. Vean ustedes en el verso 7. En quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia. Redención, elección, adopción y redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa esa palabra? Cuando hablamos de redención, estamos hablando de que Dios nos compró. Él pagó un precio para que podamos pertenecerle. Por eso cuando se habla en teología de los derechos de Dios sobre nosotros, decimos que Dios tiene todos los derechos sobre nosotros. Primero porque Él es nuestro creador. Dice la Biblia que somos obra suya, creación de su mano. Como creador Él tiene derechos, pero también porque nos ha comprado, nos redimió, Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que le podamos pertenecer. Entonces Dios tiene todos los derechos por creación y por redención. Yo he escuchado aquí algunas veces historias de personas que han perdido algo muy valioso o tal vez muy apreciado y que a veces lo encuentran por ahí en un tianguis en la Colonia Juárez. Sí, recuerdo un músico que vino una mañana muy preocupado, angustiado porque le habían robado su viola. Y por ahí la recuperó. Tuvo que pagar algo, pero estuvo dispuesto a pagarlo para recuperar algo que era de Él. Y eso es lo que hizo Dios. Le pertenecíamos porque Él nos creó. Pero el pecado había hecho una separación entre Dios y nosotros. Y Él pagó un precio, el precio de su Hijo, para tener nuevamente los derechos sobre nosotros. Nos compró con la sangre de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hay 3 bendiciones muy especiales por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Ayúdenme a recordarlas. La elección, la adopción y la redención. Y todo esto, dice Pablo, nos debe llevar a un propósito. Vean el versículo 6. ¿Lo leemos juntos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos eligió, nos adoptó, nos redimió para alabanza. Y hay 2 palabras, de su gloria y de su gracia. Mediten un momento. Dios hizo estas cosas para que alabemos su gloria y su gracia. ¿Qué es adorar a Dios? Sino reconocer su grandeza. Y aquí nos dice Pablo que Dios nos eligió, nos adoptó, nos redimió para alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria? En Éxodo capítulo 33, Moisés le dice, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, sí, Moisés, yo voy a mostrar mi gloria. Y lo lleva, lo esconde en una peña y dice la palabra de Dios que Dios pasó y mostró su gloria. ¿Y cuál fue la gloria de Dios? ¿Alguien recuerda qué sucedió en ese pasaje? ¿No? Tal vez uno pensaría, ¿verdad? Rayos, luces, centellas, así algo. Lo que Dios reveló fue cómo es Él. Y dice el libro de Éxodo que Dios proclamó su gloria diciendo, Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la grandeza de Dios. Siendo el creador de todo, es misericordioso.
Él no se deleita en la ira, sino se deleita en la misericordia, dice la palabra. La gloria de Dios es su misericordia. Y por eso dice Pablo que fuimos elegidos, adoptados y redimidos para la alabanza de su gloria y de su gracia. Yo les invito a que esta tarde realmente tomemos un momento para alabar a Dios por estas bendiciones tan especiales. Dice Pablo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y algo de esas bendiciones espirituales hemos mencionado esta noche. Dios nos eligió, nos adoptó y nos redimió. Él es digno de que le alabemos. A través de esto nos muestra su gracia y su gloria. Tomemos un momento para orar y agradecer y alabar al Señor en nuestro corazón.